Desafiar las leyes de la gravedad. Temeridad o revolución. Insensatez o genialidad. La tecnología y la innovación dan lugar a los deportes más alucinantes y peligrosos del planeta. Bienvenidos a Deportes Extremos. Deportes Extremos. ¿Qué tienen en común todas estas proezas asombrosas? Ninguna sería posible sin el equipo especializado que se ha venido desarrollando y mejorando en los últimos años, y que, como la vida misma, tuvo su origen aquí, en el mar. Si existe algún precedente histórico que haya inspirado la mentalidad abierta dando lugar a los actuales deportes de riesgo, tendría que ser el antiguo deporte hawaiano del surfing. El surfing ha sido una inspiración enorme para todo el mundo. Que una pequeña isla del Pacífico sea la causa de que del esquí se pasara al snowboard, del esquí acuático al wakeboard, de que exista el monopatín. Y todos ellos son hijos del surfing. Hoy, gracias a la tecnología, es posible montarse sobre olas de 18 metros sin nada más que una tabla de surf y una voluntad de hierro. Aunque no está claro dónde ni cuándo se empezó a practicar el surfing, no hay duda de que el antiguo deporte del hi'inalu, o deslizamiento sobre olas, ya lo practicaban los nativos de las islas Hawái allá por el siglo II de nuestra era. Con una tabla de madera tallada del tronco de un árbol y un poco de equilibrio, los primitivos pioneros del surf convirtieron un medio inhóspito en una diversión. Lo realmente fascinante es la fabricación de la tabla, ya que si lo piensas bien, para ellos era algo lúdico. Y había todo un ritual en la fabricación de estos instrumentos. Tenía un significado enorme para su cultura, porque valoraban mucho su ocio y, en consecuencia, para ellos, todo lo que les permitiera practicar ese ocio era sagrado. Los antiguos hawaianos tenían dos tipos de tablas de surf. El alaía, la tabla de los plebeyos, era corta, delgada y ancha. Los olos estaban reservados para la realeza. Eran más largas, algunas llegaban a medir hasta 8 metros y mucho más pesadas, aproximadamente 68 kilos de peso. Estaban diseñadas para surfear olas más grandes, pero exigían una gran destreza para controlarlas. A principios del siglo XX, los surfistas modernos, tomando como punto de partida los diseños antiguos, empezaron a experimentar con las formas de las tablas y aparejos que les permitieran desarrollar sus destrezas. A principios de los años 30, un curioso joven surfista del interior llamado Tom Blake vino a Hawái y empezó a estudiar el diseño de las tablas de surfing. Tom Blake fue el primer diseñador de tablas y el primer innovador de verdad. Cuando miraba las tablas no hacía más que pensar, ¿tendrán que ser tan pesadas? Y se le ocurrió construir una tabla hueca con madera resistente al agua. Seguía teniendo la misma longitud, pero era hueca. Al introducir las primeras tablas huecas del mundo, Blake creó una tabla mucho más ligera que facilitaba la práctica del deporte y confería mayor control a los surferos. Y de pronto teníamos una tabla que pesaba literalmente la mitad que las normales, y entonces todo el mundo se dio cuenta de que el peso es la clave para un buen rendimiento. Así que lograr tablas cada vez más ligeras se convirtió en el principal objetivo para los fabricantes. Este gran avance empujó a otros fabricantes de tablas a experimentar con otras formas, tamaños, pesos y materiales. Y en 1935, Blake volvía a estar en la vanguardia de la innovación en el surfing. Por lo que cuentan, Tom Blake iba un día andando por la playa y se encontró una lancha motora volcada que las olas habían arrastrado a la orilla. Y ahí en el fondo estaba la pieza estabilizadora, lo que llamamos quilla, y pensó, si funciona en un barco, tal vez funcione en una tabla de surf. Quitó la quilla, se fue a casa, se la puso a su tabla y se fue a probarla, y el surf nunca volvió a ser lo mismo. Después de siglos de practicar en tablas sin dirección, la aleta servía de timón al usar la resistencia del agua y proporcionaba estabilidad lateral y una maniobrabilidad mucho mayor. El siguiente gran avance tecnológico tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial.
La investigación de los químicos en el campo de los pegamentos impermeables durante la guerra culminó en la invención de la fibra de vidrio y la resina. Preston P. Peterson fue uno de los primeros que experimentó con estos materiales. Con la introducción de la espuma de poliuretano a finales de los años 50, las tablas se hicieron más ligeras y fáciles de construir. En consecuencia, la popularidad del surfing se disparó. Pasó de ser un oscuro pasatiempo de la costa a una industria multimillonaria. Nació entonces el arte de la construcción de tablas o shopping, cuando centenares de artesanos empezaron a competir por crear productos cada vez mejores. A finales de los años 60, el mayor avance en diseño se produjo al reemplazar a las tablas largas por las tablas más cortas, anchas en la popa y estrechas en la proa. Estos cambios pioneros hicieron posible un estilo de ataque de las olas más agresivo y las clavadas. Las tablas empezaron a encoger y a disminuir en volumen, porque cuanto menos volumen te llevas al agua, más rápido vas a poder girar y más tiempo vas a durar en la cresta de esa ola. Imagínate que surfearas sobre los pies desnudos. Podrías hacer cambios muy rápidos de dirección. Al Merrick, el famoso constructor de tablas, ha sido uno de los primeros en aplicar la informática al proceso de fabricación. El objetivo de Merrick era reproducir diseños específicos que pudieran comercializarse en masa. Hoy en día las tablas se hacen todas por ordenador. Todas se cortan igual, como patatas onduladas. Lo mejor del ordenador es que no solo puedes reproducir tablas iguales, sino que le puedes decir el tamaño que quieres para un determinado diseño, el ancho, el grosor, y te lo corta. Utilizamos una serie de plantillas para dibujar lo que queremos en la plancha. La popa de esta tabla en concreto va a ser chata. Luego utilizo una serie de cepillos para lijar, o papel de lija, y trabajo toda la superficie. La dejo lisa. Le quito las ondulaciones, como veis. Ahora estoy rebajando la proa. Es básicamente una cuestión de estética. Las hago a mi gusto y luego las firmo y pongo el número de serie en cada una de ellas. Esa es la última parte del proceso en lo que a mí respecta. Escribo el nombre de la persona y por lo general también pongo las medidas de la tabla para que sepan qué tipo de tabla es. Una variedad muy reciente de este deporte es el llamado towing. No llegó a ponerse de moda realmente hasta los años 90, cuando un trío de surfistas de Hawái, Laird Hamilton, Derrick Dwerner y Basie Kerbo, decidieron salir a surfear a un arrecife exterior al norte de Oahu y cogieron enormes olas remolcados por una lancha Zodiac. A partir de ahí empezaron a explorar las posibilidades de esta modalidad. Las motos de agua pronto reemplazaron a las Zodiac como método de remolque en el towing. El towing se establecía definitivamente como un deporte. En realidad, la idea original del towing es un producto del aburrimiento del verano. No hay oleaje, te agarras a un barco y entonces te das cuenta de que puedes utilizarlo para acceder a las olas más grandes y surfear en sitios donde normalmente no podrías. Y en la actualidad existen muy pocas condiciones en que no podamos practicar el deporte. En el pasado, las tablas largas ayudaban a los surfistas a llegar a las grandes olas. Ahora, al poder ser remolcados hasta ellas, las tablas se han reducido incluso más. Pero surfear en olas más grandes y violentas exigía algunas modificaciones en las tablas. Se añadieron sujeciones para impedir que el surfista perdiera la tabla al intentar maniobras cada vez más atrevidas y novedosas. Una vez más, el peso volvía a ser un factor. Se dieron cuenta de que las tablas más pesadas funcionaban mejor. Con ellas se cogían mejor las olas. La tabla no salía disparada al chocar con la ola. Así que al final volvíamos al principio. Algunas de las tablas de towing que utiliza Laird Hamilton, al que todo el mundo considera el mejor surfista de la actualidad, son de madera sólida, de secuoya. Da igual en qué época de la historia estés. Lo que importa es la persona y lo que quieres hacer. Porque cuando hay voluntad hay medios. Y siempre hallarás la forma de lograrlo como sea. Y ha vuelto a utilizar el holo, la tabla Alaya. Así que es un giro curioso, que con toda la tecnología que tenemos hayamos vuelto en cierto sentido hacia atrás. En la actualidad, el surfing ha dado un espectacular paso hacia el futuro.
Incluso después de verlo es posible que sigan sin creer lo que han visto.